Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, este estudio llevará por título El sacerdote que limpia el pecado y estará basado en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 en adelante hasta el 5:14. Y este tema es muy importante y te invitamos para que te acerques y juntos nos deleitemos en el estudio de esta salvación tan grande. Por supuesto que le pedimos a nuestro Dios que el Espíritu Santo sea el que nos prepare para poder comprender eh, el, el, el sentido de lo que Él ya tiene preparado desde antes, y por supuesto también que le suplicamos primero que perdone nuestros pecados, eh, y que reciba esta petición de gratitud, incluso que Él reciba esta gratitud de parte de nuestros corazones por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho. Le pedimos a Dios también que sea con aquellas personas que están pasando por tribulación, por alguna enfermedad, que bendiga también a aquellos que dan servicio a las personas que están enfermas en los hospitales o incluso en sus casas. Y por supuesto que seguimos orando para que nuestro Dios sane nuestra tierra. Este tema es muy importante, por lo tanto yo te invito para que te des un tiempo con calma y juntos nos deleitemos nuevamente en esta hermosa palabra de nuestro Dios. Hebreos 4, del 12 al 16. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Hebreos 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad,
a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el mayor problema del hombre. Hablamos entonces del pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Para comenzar, el pecado pues es errar o no dar en el centro, fallar o transgredir la ley de Dios. El ser humano conoce, sabe o vivimos precisamente en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay en ocasiones escasez, donde hay problemas económicos, problemas de seguridad y muchos otros, falta de suministros, muchas cosas que pueden llegar a pasar. Y esos son temas importantes, por supuesto. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a tener su ministerio aquí en la tierra, por supuesto que también había enfermos, había problemas de orden social, había escasez y habían muchas cosas. Sin embargo, Él vino para cumplir un propósito, precisamente de eh, lograr eh, que identificáramos nosotros que el mayor problema del ser humano pues es el pecado. Es este pecado que separa a el hombre de una relación perfecta con Dios, que hemos arrastrado, como ya lo hemos estudiado antes, desde el Génesis, cuando el hombre cae, deja a un lado la instrucción que Dios le había dado y empieza a creer que por sus propios medios él puede ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. De lo que podemos ver aquí nosotros en la porción de la escritura que acabamos de escuchar hace un momento, es que es precisamente que ni la pobreza, ni el hambre, ni la escasez, ni la inseguridad, aunque son importantes, no es lo más importante. El mayor problema del hombre es el pecado. Y precisamente nosotros entendemos que este pecado nos separa y nos confunde. Te explico. Hay muchas personas que al saber que somos pecadores, decimos que no nos queremos acercar a Dios porque somos pecadores. Alguna vez yo recuerdo haber invitado a gente a la cual aprecio mucho y muy respetable la respuesta que me dieron, pero ahora te comparto. Alguna vez los he invitado a que nos reunamos a estudiar la palabra de Dios y algunos me han dicho que no lo hacen porque saben que están viviendo en pecado y que ellos cómo se van a acercar a Dios si están en pecado. Precisamente de eso se trata, porque lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios envía a su Hijo Jesucristo a restaurar esta relación precisamente del hombre caído en pecado, que pueda restaurarse a través de Jesucristo. Al no querer acercarnos a Dios porque sabemos que estamos en pecado, es algo similar a decir que no voy a ir al médico porque estoy enfermo. Al contrario, hay que reconocer primero que el mayor problema que nosotros tenemos es este problema espiritual, que es este problema de pecado, y eso trae por consecuencia que el resto de nuestra estructura aquí mismo en la tierra pues esté prácticamente de cabeza. Por eso hay que identificarlo en primer lugar, hay que atender el resto. Hay mucha gente que incluso procura hacer el bien, hay gobiernos en todo el mundo, hay incluso algunas asociaciones de particulares tratando de apoyar en los temas que ya dije anteriormente. Y eso es algo naturalmente positivo. Pero el punto fundamental, el punto que solamente puede ser atendido y rescatado y subsanado
de este problema del pecado es solamente a través de Dios, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado la gran solución de Dios. Y como podemos ver en Hebreos capítulo 5, versículos del 5 al 10, habla y dice que precisamente refiriéndose a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Hablemos un poquito haciendo esta correlación que lleva Hebreos con el Antiguo Testamento, refiriéndose particularmente a, eh, a Moisés. Moisés fue un libertador, como ya lo hemos dicho antes, y habla la Biblia también precisamente que en el Antiguo Testamento, Dios había instruido a su pueblo para que cumpliera con unas normas, con algún protocolo, por llamarlo de esta manera, donde se mencionaba que se tomaba a un sumo sacerdote para la expiación de los pecados del pueblo, es decir, para estar haciendo un acto público, incluso para que, sabiendo el pueblo que había caído en pecado, a través de esta actividad por parte de un sumo sacerdote, bueno, pues este sumo sacerdote incluso hacía un sacrificio y él pues hacía esto para reconocer y pedir a Dios que limpiara al pueblo del pecado. Pero estos fueron situaciones que vamos a ver a continuación, esta gran solución de parte de Dios. Fíjate qué maravilla, qué cosa tan preciosa es como Dios nos, nos trata como lo que somos, creación de Dios. Él es Dios y Él es soberano. Y al tener este amor y cuidado hacia nosotros, cuanto no, si envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida para rescatarnos, pero Él también nos da, desde toda la historia de la humanidad, apunta hacia Jesucristo, y esta situación del sumo sacerdote también apuntaba a un sumo sacerdote que iba a venir a ser Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Te explico. Había ciertas situaciones en el pasado, en el Antiguo Testamento, para que este sumo sacerdote hiciera la actividad que Dios quería que él hiciera. En primer lugar, este sumo sacerdote no hacía esta labor por iniciativa propia. Dios mismo era el que llamaba a esta persona para que cumpliera este oficio tan importante, esta actividad tan importante. Así es que eh, era una situación muy estricta, era muy riguroso lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento este sumo sacerdote. Debía de tener, por supuesto, que ser seleccionado de parte de Dios para que lo hiciera. Otra situación también, que este sumo sacerdote debía tener una cualidad muy importante, y era el ser paciente con el pueblo. Tan es así que este sumo sacerdote hacía su preparación antes de hacer el sacrificio, del que hablaremos un poquito más adelante. Él hacía una preparación física, espiritual, tenía que estar orando, tenía que estar leyendo la escritura, y lo hacía, por supuesto, como una forma de empezar a alinearse o estar en sintonía con algo tan importante como era el cumplimiento de lo que Dios estaba solicitando. Por eso es que este sumo sacerdote, o esta solución de parte de Dios, implicaba a un sumo sacerdote para que hiciera este sacrificio. Me refiero en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo es que ahora, a través de Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, Él cumple todo el protocolo que se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Porque en Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Porque Jesús no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirla con su propia vida. Por eso te invito para que
cuando escuchemos de las soluciones que el mundo te ofrece, pues yo te invito a que mejor volteemos a ver cuál es la solución de fondo que viene de parte de Dios. Y esta está basada en Jesucristo. Y vamos al punto número 3, que es denominado ¿cómo puedo estar seguro de acercarme a Dios? Bueno, esta parte es muy bonita y te lo platico porque de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado viendo a través de su escritura, Dios fue apuntando desde el pasado, desde el Antiguo Testamento, hacia una solución completa, una solución eh, plena. Y esta precisamente nos da la seguridad de acercarnos a Dios mismo. Esto está basado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Hace rato te mencionaba cómo es que en el Levítico 16, por ahí menciona acerca de las cosas que tenían que ver con este proceso o esta actividad que hacía el sumo sacerdote. Menciona a Moisés, menciona todas las situaciones que venían, que englobaban esto. Pero fíjate que algo bien interesante, una de las actividades que hacía el sumo sacerdote en esta preparación, el estar leyendo la Biblia, incluso estar orando, estar leyendo la Biblia, él pasaba y hacía este proceso del sacrificio cruento, es decir, donde la sangre estaba presente de algún cordero, lo que se iba a sacrificar, pero él también había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde, independientemente que había una cortina, se alcanzaba a ver cómo el propio sumo sacerdote estaba concentrado, estaba leyendo, incluso tenía que asearse, se tenía que limpiar, se tenía que lavar y tenía que desnudar para lavarse, por supuesto, y veladamente se alcanzaba a observar esta situación. Hay algo que quisiera compartir contigo y que no por las palabras que están saliendo de mi boca como tal, sino como por el poder que tiene la propia escritura, tanto para ti que estás escuchando como para un servidor que también estoy pidiéndole al Señor que me permita transmitir este mensaje de amor y este mensaje de reconciliación. Si tú observas, el sumo sacerdote tenía una preparación previa a la actividad de llevar a cabo este sacrificio de algún animal, de algún cordero. Nuestro Señor Jesucristo, Él también tuvo una preparación y antes de que Él fuera apresado, Él estuvo orando. ¿Recuerdas esa parte de la escritura donde Él estuvo orando, pidió a algunos discípulos que le acompañaran, ellos se quedaron dormidos y esta es una parte de lo que sucedió. Pero Él se estuvo preparando y él estuvo buscando esta relación con el Padre, muy similar a lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero fíjate qué acto de amor y de misericordia de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Que Dios mismo uh, permitió que nuestro Señor Jesucristo, Él incluso hizo este acto de manera pública, es decir, fue capturado, fue llevado, fue azotado y este lavarse fue humillante porque fue lavado o fue, en lugar de poder ser lavado como el sumo sacerdote en el pasado, él fue lavado a través de ser escupido, ser abofeteado y de tener un desgaste físico muy grande. Además, el sumo sacerdote, como vimos en una característica en el pasado, pues debería ser paciente, ¿no?, con el pueblo. Pues el Señor Jesucristo, estando crucificado en la cruz del Calvario, bañado en sangre, Él tuvo la paciencia de dar estas 7 palabras o 7 frases y pidiendo perdón al Padre, o que nos perdonara a nosotros, mejor dicho, porque no sabíamos lo que hacíamos como humanidad. Así es que en Jesucristo es la culminación de esta obra de amor y de reconciliación.
Es en Jesucristo donde radica nuestra seguridad del poder acercarnos gozosos ante Dios, porque Jesucristo lo logró al morir en la cruz del Calvario para que a través de este sacrificio, por eso es que Él es el Cordero Pascual, Él es el sacrificio que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos toda la seguridad de que el Padre nos ha aceptado a través, no de nuestras obras, sino a través de la gracia, de la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso yo te invito para que estemos alertas, estemos gozosos, estemos también en el entendido de que esto viene de parte de Dios y que esta forma de poder ser limpiados del pecado solamente es fundamentalmente de parte de Jesucristo. Y nosotros hoy podemos vivir en plenitud espiritualmente hablando, atendiendo las cosas que nos toca vivir aquí, como los problemas que argumenté en el principio de este estudio, pero no lo hacemos solos, porque lo hacemos también a través de la confianza que tenemos de haber sido rescatados por Dios a través de Jesucristo. Y ahora enfrentar las cosas que este mundo pues nos va precisamente, nos va poniendo en el día a día. Quiere el Señor que tú y yo podamos renovar este deleite en sabernos amados, rescatados, restaurados, todo a través de Jesucristo, y que la gloria se la demos a Él, porque nosotros solamente somos objetos de su amor y objeto de su gracia. Deseo y le pido a Dios que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre tu familia, que tengas una excelente semana, que aprendamos nosotros a disfrutar el momento que Dios nos está planteando en el día a día y en el momento a momento, y que nos despojemos de las preocupaciones de aquello que ni siquiera ha llegado. Mejor disfrutemos de las bendiciones que Dios nos pone enfrente, porque Dios es bueno y es misericordioso. Que la bendición de Dios sea sobre ti, tengas una excelente semana y que juntos, si así lo permite el Señor, volvamos más adelante a deleitarnos en la hermosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.